Buenas, en este video hablaremos sobre Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego y uno de los más importantes y destacados pensadores de la antigüedad. Nació en Estagira en el año 384 a.C. y fue discípulo de Platón. Después de la muerte de Platón, Aristóteles fundó su propia escuela, el Liceo, en Atenas. Allí enseñó durante aproximadamente 12 años antes de trasladarse a Mitilene. Allí escribió la mayoría de sus obras, que abarcaron desde la lógica y la filosofía hasta la biología y la astronomía. Sus ideas tuvieron una enorme influencia en la cultura occidental, y su pensamiento ejerció una gran influencia en la filosofía, la ciencia y la política. Falleció en el año 322 a.C. en Calcis. Ética Eudemia. Aristóteles. En el libro 1 de Ética Eudemia de Aristóteles inicia con una pregunta muy interesante acerca de la felicidad. ¿Qué es la felicidad y cómo podemos llegar a alcanzarla? La felicidad es algo fundamental para todos los humanos, ya que según Aristóteles, para nosotros cualquier logro que queremos llegar a alcanzar tiene como meta final la felicidad. Es algo que claro es muy importante aunque no lo parezca al final de cada logro, que es lo primero en la que pensamos, en lo feliz que nos sentimos y algunas veces en el placer que nos genera alcanzar esa felicidad. Un claro ejemplo: cuando nosotros queremos tener calificaciones altas y estudiamos demasiado para lograr esa meta, cuando nos dan los resultados y vemos que logramos la meta que teníamos, lo primero que hacemos es ponernos felices, aunque no entendemos de dónde viene esa felicidad, pero eso nos mantiene alegres. En este apartado Aristóteles nos explica varios aspectos importantes relacionados a la felicidad, ya que si quieres tener felicidad debes de tener un buen vivir. Este se enfoca en las decisiones propias que uno toma como persona, y para tener un buen vivir intervienen tres aspectos importantes como lo son la virtud, la sensatez y el placer. La virtud es un comportamiento correcto, la sensatez es la prudencia, pensar en las consecuencias antes de actuar, y por último el placer, que es disfrutar de tus buenas acciones. Al final de este libro 1 Aristóteles nos habla acerca de nosotros no tenemos un fin claro, ya que vivimos sin un sentido. Es por eso mismo que como humanos debemos de orientar nuestras acciones hacia lo que está bien, y mediante este bien adquirimos nuestra forma de vivir. Ahora veremos algunos apartados de este libro 1. En el segundo apartado de este libro Aristóteles nos enseña en el apartado 1 sobre la felicidad y cómo podemos llegar a alcanzarla. Algo fundamental para llegar a esta felicidad es el buen vivir. Aristóteles dice que para alcanzar el buen vivir no solo depende de tal vez lo económico, de dónde vengas o lo que tengas, sino de las decisiones que tomes por tu propia decisión. Se refiere a cómo queremos actuar por decisión propia. Esto se relaciona con la felicidad, ya que si una persona tiene un buen vivir tiene una felicidad, aunque tal vez del mismo modo no por tener un buen vivir la persona tenga una felicidad dependiendo su perspectiva de la vida. Un ejemplo de esto es cuando una persona ayuda a animales callejeros, pero lo hace desde lo que sus acciones consideran bueno y lo hacen feliz. Esta es una manera de alcanzar felicidad. En el apartado 4 de este libro Aristóteles nos habla sobre los géneros de vida. Aquí él los divide en tres, que son: el filosófico, que se enfoca en la prudencia de pensar las acciones antes de realizarla y la verdad; el político, que se enfoca en las acciones honestas que dan la virtud, es decir, el buen comportamiento; el placentero, que se enfoca en los placeres corporales, o sea, que se limita a uno mismo. Aquí se habla de que cada persona tiene o puede llegar a vivir un concepto de felicidad diferente dependiendo lo que él quiere lograr, es decir, que la felicidad no se centra en solo una cosa sino en un equilibrio entre la razón y la virtud, ya que nos da los diferentes modos de vida que pueden llegar a darte la felicidad dependiendo tus necesidades propias. Un ejemplo de este apartado es cuando una persona tiene una vida centrada en fiestas y adicciones, no puede lograr a tener una vida estable. Y el apartado 7 de este libro 1. Para Aristóteles la felicidad es el bien más importante, ya que como lo mencionábamos es el objetivo final de la vida. Todo lo que hacemos tiene un objetivo o logro, pero al final de esta llega la felicidad, y mejorar la felicidad es el bien más importante, por es el final de todas nuestras acciones, y es lo que nos ayuda a vivir de una mejor manera. Además de que esta felicidad no es algo individual, ya que como personas estamos rodeadas de otras, y nuestra felicidad puede llegar a compartirse con la gente que nos rodea. Un ejemplo de esto es cuando hacemos acciones que dañan a los demás, y a pesar de tratar de ignorarlo no podemos ser felices. Como conclusión, Aristóteles nos enseña que la felicidad no es solo divertirse o tener cosas, sino vivir bien tomando buenas decisiones. Para él, el buen vivir significa ser una buena persona, actuar con responsabilidad y pensar en lo que hacemos. Hoy en día, pensamos muchas veces que ser feliz es tener dinero o popularidad, pero Aristóteles nos hace reflexionar acerca de la verdadera felicidad está en cómo vivimos día a día. Por ejemplo, ser honestos, respetar a los demás y hacer lo correcto.
La ética es una guía para vivir mejor, tanto con nosotros mismos como con los demás y así poder alcanzar una vida plena y feliz, sin la necesidad de tener que depender de algo o alguien para tener esta felicidad.